Wesley Gibson es un joven cansado y agobiado por tener que vivir como uno más en el mundo, sin destacar en nada, soportando la presión que recibe por parte de sus jefes en el trabajo y en otros lados. La incomprensión por parte de su novia, quien a la misma vez le es infiel con su mejor amigo. Además, Wesley sufre una condición médica no aclarada que lo coloca en terribles ataques de ansiedad en condiciones de estrés, por lo que debe de medicarse constantemente. En un momento de la película, vemos como el personaje llega a un punto de no retorno, pierde el control, le dice cosas hirientes a su jefa del trabajo, grita por toda la oficina, mientras todos observan absortos, y por último, la escena termina en esto. Así como el protagonista de la película, puede que mucho que hayamos visto esta escena hayamos pensado, wow, qué personaje más genial, el macho, la mera yuca de la sopa, hasta que efectivamente recordamos que esto es una película. Y en realidad, cuando una persona explota en un contexto laboral, posiblemente no se vea tan cool. En este video me gustaría hablar un poco acerca del fenómeno actualmente llamado como burnout. Las diferentes maneras en cómo se manifiesta, hablar un poco de mi experiencia personal y un poco de cómo la comunidad de programadores aconsejan a otros para evitar esta desagradable experiencia. Si te quedas hasta el final, te aseguro que podrías identificar, detectar y cómo mitigar estos momentos de estrés. El burnout, o síndrome de desgaste profesional, fue identificado formalmente en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger. Al principio, se observaba sobre todo en profesionales de ayuda como psicólogos, maestros, pero con el tiempo se amplió a cualquier trabajo de alta presión, exigencia constante y poca recuperación emocional. En 2019, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció como un fenómeno ocupacional definido por 3 factores: agotamiento extremo, tanto físico como emocional, despersonalización o cinismo hacia el trabajo, y la última, pérdida de eficacia profesional. Te sientes inútil incluso haciendo bien tu trabajo. Ahora, ¿cómo se ha relacionado el burnout en el mundo de la programación? Te lo cuento. En la época de los 80 y 90, la figura del programador estaba rodeada de mucho enigma, estereotipos asociados a genios solitarios, lo que normalmente las personas llevamos a suponer que hacer grandes proezas en la informática por parte de una persona creemos que se realiza en un corto lapso de tiempo, sin costo y desgaste mental, similar a como pasa comúnmente en las películas de Hollywood, nada más lejos de la realidad. La imagen de un hacker o programador se estereotipó tanto en la década de los 2000 y 2010 que se pensaba que estaba bien si estos permanecían grandes jornadas de tiempo con comida chatarra. Posterior a esto, los problemas empezaron a surgir. Empezó a haber un auge de programadores completamente estresados, desmotivados, y es aquí donde se empieza a usar foros que hablan acerca del burnout, pero como muchos lo hacen de manera superficial. Dejando esto por aclarado, ahora si nos acercamos en uno de los momentos más complejos que la humanidad actual ha enfrentado, en la pandemia, el burnout como tema explotó. La mezcla de encierro, trabajo remoto mal gestionado y aumento de carga laboral en algunos sectores como los de la programación ocasionó que desarrolladores, no solo juniors sino seniors, empezaran a compartir sus experiencias por internet. El burnout se convirtió en una especie de palabra mediática. No solamente estaba muy presente en foros, sino en podcasts, videos de YouTube, artículos en Medium y mucho más. Actualmente es un tema del que pocos siguen hablando, no porque haya desaparecido el problema en sí, sino porque, como ya te habrás imaginado, los algoritmos priorizan lo que está en tendencia. En un artículo publicado en marzo del 2025, Daniel Rosenfeld, mejor conocido como C418 y ser el compositor de Minecraft, compartió su experiencia acerca del tema a través del videojuego Wonderstop, que trata sobre una guerrera agotada emocionalmente. Él expresó: he tenido que lidiar con muchas cosas emocionalmente, sobre todo en el trabajo y el trabajo duro. Incluso con este juego, no puedo dejar de trabajar. Estamos a un mes del proyecto y creo que todavía haré algunos parches hoy. No sé dónde escuché una frase que me llamó la atención y decía algo así como morir de éxito. Es decir, ¿de qué sirve trabajar en algo que en teoría te gusta, pero que estás tan sobrecargado de trabajo que física y mentalmente te estás matando? Soy de los que piensan que la vida requiere un equilibrio. Considero que el dinero sí es importante, pero también la salud y el bienestar personal.
Estamos en una época en la que se ha acrecentado el consumo de entretenimiento. La industria de los videojuegos ha experimentado una enorme demanda de manera exponencial los últimos años. Los programadores que trabajan en videojuegos AAA sin duda alguna han experimentado el burnout en primera línea. Según reporta un artículo publicado en Wired, la carga laboral ha sido tan grande que ha provocado la creación de sindicatos que buscan mejorar la calidad de las condiciones laborales. Ahora, aquí te dejo 3 preguntas importantes que te podrías plantear si eres un programador junior o es la primera vez que experimentas burnout. ¿Cómo identificar el burnout? Cansancio extremo constante, incluso después de dormir. Desmotivación total de tareas que antes disfrutabas. Dolores físicos recurrentes. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones simples. Irritabilidad. ¿Cómo contrarrestar o qué medidas tomar? Establecer límites horarios fijos y descanso digital. Tomar descansos reales, hablar con tu equipo o superior sobre la carga de trabajo. Reduce multitarea, enfocarse en una sola cosa a la vez. Busca ayuda profesional, ya sea un mentor o un psicólogo. ¿Cuándo abandonar o seguir en un puesto? Sigue si la carga es alta pero temporal, si existe reconocimiento, apoyo y posibilidad de cambio. Abandona solo si pasa justamente lo contrario. No respetan tus tiempos, los tiempos de carga laboral son constantes y parece no haber un cambio a corto plazo. Dentro de lo que será una sección habitual de este canal, quiero compartirles algunos consejos que otros programadores brindan a personas que buscan cómo evitar este tipo de agotamiento. Reddit es uno de los lugares en donde existen un sinnúmero de comunidades activas de programadores. La pregunta que les hice fue, si fueras el mentor de un programador junior, ¿cuál sería tu consejo para evitar el burnout? Y esto fue lo que me respondieron. No trabajes en un lugar donde te exploten. Mi consejo sería que disfrutes el hecho de que harás dinero escuchando música, escribiendo código, en una oficina con aire acondicionado. Eso es un lindo contrato adictivo. Ignora el ruido, evita las políticas de la empresa. No tengas miedo del burnout, grandes cosas pasan después del burnout. Normalmente le explico a mi junior el resultado esperado y cómo se vería el código. Luego le cuento mi enfoque. Le pregunto sobre eso, le dejo intentar y experimentar. Una vez hecho, nosotros hacemos una revisión del código y la característica. Solo rétate a ti mismo, porque siempre habrá alguien mejor que tú, no importa qué. Le preguntaría primero cuáles son sus debilidades y fortaleza. Como junior, carecería de un buen stack tecnológico y como mentor sugeriría un mejor stack tecnológico para construir en el futuro. Verificaría la calidad y la pulcritud del código y la capacidad de resolución de problemas y sugeriría gestionarlo utilizando plataformas como LeetCode y más. Yo me enfocaría en arquitecturas limpias, buenas prácticas de desarrollo, patrones de diseño, conceptos fundamentales y herramientas para maximizar el uso. Dark Magify nos dice algo interesante. No trabajar horas extras si no te pagan. Hacer ejercicio, comer bien. Si vas a dedicar tiempo adicional en casa para programar o aprender cosas, que sean solo cosas que te sirvan en cualquier trabajo o proyectos personales. Ten autocompasión. Ajusta tu diálogo interior. Acepta que no puedes con todo, pero que eres muy capaz. Mañana es otro día, cuida tu salud. Cómprate una Switch 2. Búscate un proyecto que te haga independiente. Estudia otra cosa. No sobrepensar, preguntar siempre. Y que no se olvide de preguntar. El mejor consejo para evitar el burnout es, sorprendentemente, no quemarte. Fascinante, ¿verdad? Siempre habrá tareas urgentes gritando tu nombre, pero elegir si las enfrentas o huyes es tu elección. Priorízate, no es cobardía querer descansar. Lo realmente absurdo es pensar que puedes mantenerte funcional indefinidamente. No te compares con otros, solo compárate contigo mismo y con tu pasado. Descansa mucho, ayuda a retener información y además te ayuda a aprender mejor con una mente más fresca. El burnout viene de no ser apoyado. Ellos necesitan preguntar a su mentor, manager o líder por apoyo y ellos, sus jefes, necesitan proveerle de la ayuda que ellos necesitan en su trabajo. Yo empezaría con cosas pequeñas y gradualmente aumentaría el paso. Déjale hacer saber a Junior que tomarse un tiempo está bien. Déjalo encontrar sus límites. Encuentre el límite. Define los sentimientos que sentiste. Comprende que estás sintiendo el inicio del agotamiento. Usa ese tiempo de vacaciones o tiempo de enfermedad. El burnout no existe para juniors. Es un privilegio de seniors. Recuerdo que no hace mucho se empezó a hablar frecuentemente acerca del burnout. En su momento fue algo de lo cual yo no presté mucha atención, debido a que siempre lo consideré como una manifestación de falta de fortaleza física y mental como resultado de grandes horas laborales. Lo cual pensé que si algo así me llegaba a pasar,
lo solucionaría fácil, solo descansar, desconectarse un rato, dormir, salir. Así que era un tema del cual no me preocupaba mucho por saber, pero en una ocasión que me habían contratado para desarrollar una app versión MVP, estaba en reunión con el CEO de la empresa en el que laboraba y en la misma reunión estaba un nuevo inversionista que estaba deseoso por conocer a los integrantes del equipo y aprovechar para mostrarle el proyecto con el objetivo de animarse a unirse a nosotros. Sin embargo, como ya tenía muchas horas sin descansar, recuerdo que cuando apenas escuché comentarios de posibles nuevos cambios en el proyecto, reaccioné de una manera reactiva, casi enojada, no solo por estar trabajando en constantes cambios, sino por sentir que nunca llegábamos a la meta o una etapa final. Lo cual, después de la reunión me di la oportunidad de hablar con el CEO. Él de manera amable me explicó que lo que estábamos desarrollando no solo era una app conceptual, como de esas que normalmente se piden en sitios como Fiverr, sino que iba a ser el producto principal de la empresa, por lo que el desarrollo no es que tuviera un fin como tal, sino que el desarrollo iba a ser constante. Y yo, entiendo. Teniendo eso claro, ahora comprendí mucho mejor las cosas. Y sí, pareciera extraño que no supiera ese detalle en particular. Sin embargo, el trabajo era tan intenso que lo único que teníamos tiempo era para desarrollar y mostrar el progreso de la aplicación, y no de hablar del rumbo del cual el proyecto tomaría, por lo que, después de que el CEO me dejara en claro eso, me quedé por supuesto más tranquilo. Por otra parte, pensando en lo que pasó en la reunión y cómo reaccioné, me sorprendió de mi parte haber actuado así, ya que normalmente no soy una persona conflictiva, sino todo lo contrario, hasta que me di la oportunidad de investigar de qué distintas maneras se manifiesta el burnout y por supuesto, no solo afecta físicamente, sino va más allá, incluso causando irritación en personas que normalmente son tranquilas. Pienso que el síndrome del burnout es muy real. Puede traerte consecuencias graves si no tomas acciones, o como yo lo hice en su tiempo, simplemente ignoras las señales o crees que tú no formas parte de los afectados. Otra buena manera de evitar el burnout es escuchar música que te relaje. La música siempre ha sido importante y nos ha acompañado en distintos momentos de nuestras vidas. Refuerza o contrarresta la situación en la que estamos. ¿Cómo influye la música entre los programadores? Será el siguiente tema que me gustaría abordar. Muchos de los programadores tenemos problemas con equilibrar las cosas cuando nuestra profesión requiere una alta responsabilidad, plazos de entrega y control de las cosas. Pero vuelvo a mencionar, no se trata de morir de éxito. Deberíamos ser capaces de poder disfrutar nuestro éxito al lado de las personas que queremos.